buenas tardes, querida audiencia. En esta oportunidad nos acompaña el escritor José Carlos Agüero, quien ha presentado su obra Los Rendidos y últimamente ha presentado su poemario Enemigo. Muy buenas tardes, José Carlos. Es un honor tenerlo acá con nosotros. Una de las principales obras ha sido Los Rendidos, sobre el don de perdonar. Trata sobre sus reflexiones acerca de su vida vinculada con Sendero Luminoso. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cuál ha sido el motivo, si hubiese un motivo, al escribir esta obra? Sí, siempre hay un motivo. Puede ser un mal motivo, ¿no? O un motivo confuso. En este caso creo que es un motivo confuso. Es parte de la experiencia de mi familia en la época de la violencia política. No fue una experiencia sencilla, fue una experiencia complicada, porque mis padres no son las víctimas tradicionales de este conflicto, son miembros del Sendero Luminoso. Y esa condición le dio a mi familia un estatus de estigma. ¿Cómo hacer para que esa mi condición personal se convierta en un tema de discusión pública? Digamos, fue algo que siempre pensé, pero no tenía cómo resolverlo, porque me parecía que no había un espacio de libertad de expresión como para poder discutir estas cosas. Pero bueno, no es que sea un mártir tampoco, ya voy diciendo por el mundo eso, hijo de terrorista, ¿no? Esto no decía nadie de nada. Pero ya pasó mucho tiempo, creo que vale la pena poner esto, que el tema no solo sea un asunto mío, un problema mío, sino que también sea tuyo, que sea de los demás. Pero la única manera de hacer eso es ponerlo en juego, compartirlo. Claro, difundir este tema que ahora está muy tocado en nuestros medios últimamente. Bueno, en la obra Los Rendidos hay una gran relevancia del rol de sus padres. A partir de ello quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto usted cree que ha marcado en su vida, y bueno, marcará también en el futuro, el hecho de que sus padres y la gente más cercana que ha vivido cerca de usted hayan sido senderistas? Seguirá siendo un tema importante, creo, siempre, porque son la gente a la cual crecí y a la cual sigo queriendo. Que sean senderistas y que se han construido socialmente como terroristas, que sean culpables finalmente, o que los construyamos como culpables y que finalmente además lo sean, pero no quiere decir que deje de quererlos. Son dimensiones de la vida que corren de alguna manera como ríos que corren paralelos. Hay una parte que es más racional, donde yo discrepo de las cosas que hicieron, de las cosas que hizo su organización, no solamente de mis padres, sino un montón de gente que conocí durante todos esos años y que o murieron o luego fueron presos. Son opciones políticas, fue el ejercicio de su voluntad. Pero eso es una parte de la historia, es la parte además donde soy historiador, ¿no? Donde puedo comprender en qué consistió esa organización, su proyecto político, su carácter ideológico, y desde mi propia individualidad discrepar. Pero en la otra parte me relaciona con la experiencia diaria. La experiencia diaria es un montón de gente a la cual conocí y que no eran el estereotipo tan fácil de definir desde hoy, que digamos que nos ayuda a construir al senderista como un monstruo, un enajenado, un asesino, un terrorista, un yihadista. Conocí pura gente normal. Creo que planteándolo así, no es que los intente evadir de las responsabilidades a todo nivel, ¿no? Morales, políticas y penales que pueden haber incurrido en sus vidas, pero devolviéndole su complejidad, ¿no? Y no convirtiéndole solamente en monstruos, nos ayuda a entender mejor no el pasado, sino las preguntas que tenemos hoy en relación a cómo nos relacionamos. Yo también creo que, si bien, como usted menciona, nosotros concebimos a los terroristas como monstruos, también tienen ese carácter de humano, también tienen sentimientos, también tienen emociones, como usted lo presentó en su obra,
el rol de su madre. Y quisiera preguntarle también, ¿qué es lo que más rescata del personaje de su madre, de su padre? ¿Qué es el valor que más haya influenciado en su vida? Varias cosas. Mi madre era miembro entre los niños. Entonces, en principio, creo que tomó decisiones muy equivocadas a su vida. Políticamente, creo que hay poco que rescatar y ideológicamente también es muy difícil enfrentarse a ese legado. Pero no es tan fácil simplemente de negar, ¿no?, la filiación. Y no porque sea mi madre, digamos, sino porque objetivamente creo que había cosas interesantes que formaron parte de mi educación. Mi madre era una persona muy vital, tenía mucha energía vital, amaba la vida. Puede parecer sorprendente, tal vez hemos pensado que los senderistas también tienen una pulsión mortal. Yo no creo que sea tan así de sencillo, porque ella amaba la vida y amaba la vida de los demás. También eso puede parecer una paradoja, pero en verdad era una mujer tremendamente solidaria. Y creo que no es solo ella, sino que la gente de su generación era así. Pensaban realmente que había algo como la justicia social que debía alcanzarse y la manera de hacerlo era comprometerse íntimamente. El medio por el cual ellos pensaron que podían conseguir esos cambios son los que creo son profundamente reaccionarios y equivocados, ¿no? La revolución a través de la violencia armada. Pero entonces esa pedagogía, esa solidaridad tan profunda, ¿no?, de realmente sentir que no estás completo si es que el otro no está bien, creo que es lo que yo rescato de ella y fue lo que finalmente a nosotros, por lo menos en mi familia, nos educaron para sentir eso. Bueno, una de las frases de este libro, de Desprendidos, que me ha marcado mucho fue cuando usted menciona en que los hijos no podemos ser juzgados por el error de los padres. No es justo, pero lo heredamos. Me pregunto a qué tipo de herencia se refiere esa frase. ¿Al odio que nosotros a través de nuestros padres podemos tener? ¿O por ejemplo, esta conversación nos coloca en una determinado tipo de relación. Estamos representando algo. Si yo no fuera hijo de un terrorista, no existiría esta conversación porque no sería interesante para tu conversación, muy posiblemente. Pero desde donde tú conversas es, por decirlo de alguna manera, una posición simbólicamente más fuerte, porque eres tú quien me interroga y quien quiere sacar quizá de mí algún tipo de lecciones a partir de esta experiencia tan rara. O sea, a través de pero tu relación además es amigable, ¿no? Es un tipo de relación amigable, pero siempre, de todas maneras, a mí me coloca en una situación, me das permiso para conversar, por decirlo de alguna manera. Es una relación desventajosa. Y esta es la mejor de las relaciones que pueden haber, en realidad, porque es muy agradable. Pero no todas son así. Más bien, la vida de personas como yo casi siempre han consistido en relaciones igual de desventajosas, pero mucho más violentas. Pero donde el estigma funciona realmente. Pero donde realmente tienes que callar para no ser marcado, callar para poder mantener tu empleo, callar para que nadie te ofenda, o para que nadie te meta un juicio por apología del terrorismo. ¿Sí? Todos estos mecanismos de vigilancia y control creo que son reales, no son discursos. Realmente constituyen un corsé para poder relacionarlos de una manera más libre, ¿no? Todo eso es una herencia, porque yo no soy senderista. Yo soy hijo de alguien que es culpable a los ojos de la sociedad y que por lo tanto porto por herencia esa mancha, ¿no?, o ese riesgo de contagio social, ¿no?, porque yo podría estar contagiando a todos los que están aquí a mi alrededor, que me están entrevistando y que finalmente quizás están cometiendo un delito, ¿no?, porque quizás están haciendo apología al terrorismo. ¿Y qué ejemplos en su vida se ha visto marcado por ese hecho de ser hijo de un senderista? Bueno, anécdotas hay muchísimas, digamos, algunas estaban mencionadas en el libro, han sido muchas, pero más que ir a la anécdota, digamos, que han habido, todo ámbito, ¿no?, social, de relaciones de barrio, laborales, todo. Y no es solo mi caso, realmente es un caso muy
común, pasa mucho a otras personas que están en mi situación. O, digamos, gente que salió de prisión, que fue miembro del MRTA o del síndrome, no son cosas que le son ajenas, no son tan infrecuentes. Pero lo que yo intento transmitir en ese libro, en Los Rendidos, es que sobre todo hay un tema que es moral, es la vergüenza que uno siente realmente por no poder ejercer, por no ser dueño de la verdad. No es tanto es que me esté pasando vergüenza todo el tiempo, ¿no? Ni que nadie me esté tirando piedras por la calle. Digamos, esa es la vergüenza finalmente superficial, ¿no? Si no es la más profunda, esa es en la que realmente tú sabes que no eres igual al otro. Y no tú puedes engañar a todos los demás actuando, digamos, ¿no? Tú no te puedes engañar a ti. Yo sé que no soy igual. Yo sé que he tenido que 30 años administrar mi vida familiar de una manera diferente. Que he tenido que básicamente que inventar cosas y guardar secretos. Y eso de alguna manera es un poco, o sea, empobrece la vida. Empobrece la vida. Y no puedes hacer uso de la verdad más sencilla, ¿no? Cosas tan sencillas como, sí, mis padres son tal cosa. No puedo. Nunca he podido. Ahora lo puedo hacer, pero sí una decisión ya de una persona mucho mayor, adulta, y que sabe por qué lo hace y cuáles son las consecuencias. Sí, bueno, aparte de esos temas que se han tocado, yo en esta obra he encontrado dos aspectos, bueno, dos contrastes en realidad. Primero, el amor en tiempos de violencia, el cual se ve caracterizado por el personaje de su madre, y también en cierto punto, como usted ya hablaba anteriormente, el humanizar, ¿cierto?, a los terroristas que son ejercidos como monstruos por nuestra sociedad. La mayoría, últimamente, si le dices que un terrorista, te van a decir que es un monstruo, que no merece derecho. Y quisiera preguntarle, a realizarle algo, ¿qué es lo que pretendió mediante este contraste que se puede ver en este libro? ¿Puede realizar alguna acción o simplemente surgió? Creo que el contraste se da de manera natural, porque simplemente describo lo que puedo observar, o la experiencia mía. No es a propósito, digamos, que intento mostrar que mi familia, mostrarlo así, creo que sin necesidad de decirlo como una hipótesis, digamos, como decir, mira, ¿sabes qué? Los senderistas, aparte de ser militantes políticos, ¿no?, o terroristas, eran seres humanos. Creo que de la propia descripción surgen, ¿no?, esas constataciones. Y ayuda a matizar entonces, o en todo caso, si no a matizar, a hacer nuevas preguntas sobre cómo realmente podía haber sido ese proceso. No era tan simple. Pero también he leído en tu obra que su madre lo mantenía al margen de estas cuestiones de senderos. Y bueno, también quisiera acatar sobre la obra, que al final de la obra y de sus reflexiones, quisiera preguntarle, para usted, ¿qué es el perdón? Si bien la obra dice en los rendidos sobre el don de perdonar, para usted, ¿qué es el perdón? Y también quisiera preguntarle si ha llegado a poder perdonar a los asesinos de sus padres. Bueno, es una pregunta muy complicada. Y se ha escrito mucho en todo el siglo pasado, por lo menos, acerca del perdón. Porque ha habido demasiadas cosas que perdonar, justamente. Hay demasiados crímenes masivos, demasiados genocidios, demasiadas violaciones de los derechos humanos, demasiada guerra durante todo el siglo XX, en todas partes del mundo. Entonces, realmente es un tema muy trabajado, es uno de los grandes dilemas de nuestra modernidad, si quieres. Entonces yo me siento como un poco incapacitado de agregar una palabra más en medio de una discusión donde ha estado Paul Ricoeur, Derrida y un montón, Levinas. Es decir, ya hay muchas cosas dichas. Yo solo quiero pensar de una manera más sencilla. No que no sea importante toda esta discusión. Creo que hay mucha gente que constantemente se está preguntando qué hacer con su vida, qué hacer con todas las cosas que vivieron
en una época de conflicto armado interno. Y son cosas muy duras. Hay policías y militares que mientras estuvieron en zona de emergencia seguramente que hicieron 1000 cosas de las cuales hoy se arrepienten. Hay gente que estuvo en un RTA o Sendero Luminoso, o que estuvo preso, quizá que nunca lo estuvo, y que también sienten lo mismo. Hay personas como yo, hijos de militares, hijos de ronderos, hijos de comuneros, hijos de senderistas, hijos de artistas. Todas estas personas, he tenido la oportunidad de conversar con muchísimas de ellas en los últimos meses, tienen preguntas que se parecen mucho, que tienen que ver qué hago con toda esta porquería. Para mí, el tema del perdón gira en torno a preguntas así más sencillas. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago para poder proseguir pese a que tengo todo esto que he vivido? ¿Lo desaparezco? No. ¿Lo puedo olvidar? No. ¿Cómo lo proceso? ¿Es un tema psicológico? No. Porque tiene que ver con otras personas. ¿Cómo hacemos o cómo hacen estas personas para poder vincularse de una manera que genere algo de comunidad con el resto, con personas a las cuales o hizo daño o le hicieron daño? Y no cualquier daño. O sea, no es que te saquen la vuelta, que también es una ofensa fuerte, ¿no? En una pareja. No, sino es que maté a tu padre. Y lo torturé antes. Y a una mujer, seguramente, aparte de violarla, luego la fusilé y la enterré y hasta no encontramos sus restos. Es de ese nivel de crimen. ¿Qué hacen los seres humanos para vivir después de eso? No desaparecen. Están allí, están caminando, son ubicables, algunos siguen trabajando. Esas son las preguntas del post-conflicto. Esas son las preguntas que giran en torno a cosas tan abstractas como la reconciliación y todo. Me gusta pensarlo un poco más así, porque también es más fácil de afrontar su posible resolución. Finalmente puede depender del trabajo que haga cada uno. Y sobre si yo en particular he perdonado, yo cada vez me planteo siempre que es un trabajo. ¿Sí? Una vez que me cae del aire la inspiración y digo perdón a todos los que mataron, primero no tengo derecho para perdonar así, pero sí creo que para mí vale la pena hacer el esfuerzo diario de establecer un nuevo tipo de relación con quienes hayan cometido estos crímenes. Y tal vez eso pueda servir de algo, o sea, puede servir para que podamos conversar entre nosotros. Y bueno, pasando a otro tema, dejando de lado el tema de rendidos, quisiera hablar sobre su nuevo poemario, Enemigo. Quisiera que nos hable un poco más de este nuevo poemario y que nos cuente qué temas están involucrados. Asimismo, quisiera preguntarle sobre su carrera como literato. ¿Va a querer seguir en el mundo de la literatura? El Enemigo es un poemario que se vino escribiendo también desde hace mucho tiempo, igual que Los Rendidos. En realidad no es que haya escrito uno después del otro, sino que corrían paralelos. Y la verdad que soy muy monotemático, así que tocan de lo mismo. ¿Sí? Tienen que ver, se llama Enemigo porque en realidad, porque gira en torno del vínculo que se establece entre personas que pueden haberse construido en medio de un conflicto violento como rivales a muerte. No solamente como personas con las cuales no compartes algo, sino aquellas a las cuales niegas todo tipo de humanidad. El poemario además intenta plantear cuáles son los límites del lenguaje para expresar este tipo de cosas. De qué puede servir hablar de algo, o inclusive emplear lenguaje, no poético, cualquier tipo de lenguaje, en medio de la violencia más extrema. ¿Cómo puedo evitar yo, después de 1 millón de evolución de años del lenguaje, o de cientos de miles de años de evolución de años del lenguaje, que tú me arranques los dientes? Pues creo que cosas así, de concretas y encarnadas, ponen en contexto nuestra fe en el discurso. Si no sirven para eso, que es lo más importante, finalmente para qué sirven. Por eso puedo para jugar. Entonces esas cosas me hacen, intento transmitirlas igual, lo cual es una paradoja a través de la poesía. Entonces no le tengo mucha fe a la palabra, pero recurro a la palabra porque no hay otra manera.
Y sí, claro que pienso seguir escribiendo porque es lo único que sé hacer. No garantizo que eso sea bueno, simplemente es lo que hago. Pero uno escribe por una forma de liberar los problemas internos. Bueno, yo lo veo desde ese punto. Y para concluir esta entrevista, quisiera que nos pueda transmitir un mensaje final a los escritores que recién nos estamos iniciando en este campo de la literatura y que tal vez quisieran abarcar en sus obras temas tan personales como lo hizo usted. ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Que lean mucho. Un par de cosas sencillas, ¿no? Que lean muchísimo, pero no solo que lean literatura, sino todo lo que puedan, que conversen con la gente. Es difícil escribir si no se conoce toda la complejidad de lo que hay alrededor, si no se puede caer en ingenuidad. Y no vale la pena, ¿no? Especialmente si hay talento. El talento tiene que ser alimentado por trabajo. Y no hay que inventarse a la gente está afuera, hay que conversarlo. Entonces eso, leer libros, leer ciencias sociales, leer literatura y leer a la gente. Y lo segundo, yo diría que sean honestos, todo lo que puedan, que no busquen que construirse a sí mismos como literatos, sino que simplemente busquen algo que los sienta necesidad de transmitir, comunicar. Muchas gracias, José Carlos, ha sido una gran entrevista. Gracias.